CADE 2024. Panamá. Desafíos y soluciones inevitables. Y ya estamos preparados para el primer panel de esta jornada. Invitamos para la moderación a Viviana Di Stefano, presidente de la Comisión AP de Joven. Se unen como especialistas con el tema Educación, José Gabriel Miralles, socio fundador de Franklin Covey Latinoamérica. En tema de salud, el doctor Jorge Luis Prosperi, ex representante de la Organización Mundial de la Salud. Y para abordar temas de grupos prioritarios, nos acompaña Alexis Rodríguez Mojica, analista económico de las Naciones Unidas en Panamá. Viviana, adelante. Los recibimos a todos con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días a todos. De antemano, darle la bienvenida por acompañarnos el día de hoy en la CADE de 2024. Como comentaron, vamos a estar iniciando lo que es el panel del primer pilar, que es el pilar de la inclusión, que está formado por 3 componentes, que son educación, salud y grupos prioritarios. Como se hizo ya en la explicación, hoy tenemos un panel de lujo, tenemos expertos en cada uno de los sectores, así que primero yo quería darle un pequeño espacio a cada uno de ellos para que nos cuenten un poquito de cuáles son esos objetivos estratégicos que se tienen para cada uno de esos componentes en la Visión País 2050. Entonces, siguiendo un poquito el orden de Visión País, podemos empezar con el señor Miralles para el sector de educación. Fantástico, muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes, muchas caras conocidas, reflexionando en conjunto con relación a qué es lo que necesitamos hacer hacia adelante. Yo tengo una ventaja especial que creo que puede aportar a esta discusión, y es que por mi rol tengo que ver con organizaciones y también tenemos una unidad de educación en lo que vemos, así que conecta las dos piezas. El plan, hacer un plan y tener una visión es fantástico porque necesitamos saber a dónde queremos ir. La pregunta que tenemos que hacernos es cómo diferenciamos lo que pudiéramos hacer de lo que vamos a hacer. Este es un país donde nosotros hablamos aquí mucho, deberían hacer, ¿por qué no hacen? Siempre buscamos que otra persona sea el que preste atención a lo que supuestamente hay que arreglar allá afuera. En este sentido, las personas que van a hacer que esa visión 2050 se convierta en realidad están sentados en salones de clase en este momento. Por ejemplo, la visión habla acerca de un país donde hay investigación, científicos, etc. Un científico toma por lo menos 12 años después de graduado de secundaria. Si le sumamos 12 años más otros 12 años de primaria, premedia y luego la secundaria, estamos hablando que son 24 años. La visión 2050 es dentro de 26 años. ¿Qué estamos haciendo hoy para realmente sumarlos? El día de ayer fui y visité dos escuelas, una en Burunga y otra en Loma Cobá. La escuela Lucas Bárcenas y la otra estado de Minnesota que está en Loma Cobá. Esa zona está creciendo impresionantemente. Hay mucha población indígena allá y hay mucha pobreza. Esos niños son una cosa espectacular. Los que no hayan ido por allá, los invito a que vayan allá y le echen un vistazo porque son una belleza. Van ahí en la mañanita desde pequeñitos, porque hay desde 5 o 6 años, y ellos están confiando en que nosotros, los adultos, hemos seleccionado el contenido de esa educación para que ellos tengan una oportunidad en la vida. Y creo que no lo estamos haciendo realmente bien. No lo estamos haciendo porque cuando uno le echa un vistazo y dice, bueno, ¿qué requiere realmente de una persona que le vaya bien en la vida? Por supuesto que tiene que aprender temas académicos, tiene que saber lo básico, matemáticas, tiene que saber gramática, lenguaje, etc. Pero también tiene que tener seguridad en sí mismo. Tiene que tener principios, tiene que tener valores, tiene que tener empatía, tiene que poder comunicarse con los demás, ser una persona responsable. Son una serie de atributos que van mucho más allá de simplemente saber matemáticas o tecnología. Porque los grandes problemas que tenemos no se van a resolver simplemente porque tengamos más iPads o tengamos más celulares. Tenemos cosas que son mucho más profundas, pero que a su vez podemos darle vuelta porque la solución está en nosotros. Es una solución humana, tiene que ver con las personas.
Así que, ¿qué necesitamos hacer hacia adelante? Bueno, necesitamos invertir precisamente en esa educación integral que vea a la persona no como un objeto que hay que meter la información adentro, sino como un ser humano lleno de capacidades y talentos. Esa es nuestra riqueza. Quisiera decir que el futuro de este país va a ser tan brillante como lo que hagamos. Piensa en lo siguiente, también esta semana, o la semana pasada fue que me tocó fui al debate presidencial. Todos los candidatos que estaban bajando y pasando por ahí, todos estuvieron sentados en un salón de clases, aquí en este país. Los próximos candidatos a presidenta, diputados, están sentados en salones de clase. ¿Qué oportunidad más extraordinaria que tenemos? Y qué oportunidad que desperdiciamos realmente si no le prestamos atención. Entonces nosotros necesitamos de verdad ver esto. Cuando yo veo las cifras de que no hemos avanzado en las comarcas, que nos quedamos atrás en esto, esas cifras las vengo viendo desde que yo regresé a Panamá de Estados Unidos. No ha cambiado nada. ¿Y sabe por qué no va a cambiar hasta que no hagamos que cambie? Déjeme darle una metáfora con relación al liderazgo. Si uno ve una chimenea y ve la madera que está ahí, o la leña que está ahí, ese es el potencial de hacer fuego. Pero eso no va a salir fuego de ahí hasta que no venga una chispa que lo encienda. Esos son los líderes y necesitamos líderes. Necesitamos que los que estamos aquí nos remanguemos y vayamos a hacer algo. Hay un dicho chino que dice, un viaje de 5.000 leguas comienza con un paso. Está la ciudad llena de basura. Bueno, vamos a comenzar limpiando lo que está afuera. Los niños que nadie los atiende, vamos a ir a una escuela y vamos a comenzar por ese que está ahí. Inclusive comenzando con nuestros propios hijos a veces. Porque cuando uno ve las estadísticas también, los padres pasan muy poco tiempo con sus hijos. Estamos resolviendo el mundo afuera y a veces ni siquiera pasamos tiempo con los que están más cercanos a nosotros. Entonces, cualquier cosa que tengamos hacia futuro necesita de personas. Necesitamos invertir en esas personas. Si yo estoy pensando en decir todos los negocios posibles que pudiera hacer con mi familia, lo primero que tengo que pensar es, oye, mis hijos, ¿qué van a estudiar? ¿Cómo los voy a formar? ¿Cómo les voy a transmitir los valores, la fortaleza, el conocimiento que necesitan? Eso es una labor de uno a uno. No podemos hacerlo a nivel macro. No se va a resolver tirando dinero. No se va a resolver haciendo cosas que no tocan al ser humano. Inclusive en las escuelas. Para poder llegar a la mente de los niños, hay que llegar primero al corazón. Los niños tienen que sentirse amados, incluidos, valorados, que son capaces, que ellos pueden de verdad aportar. Porque a propósito, esto es la realidad. Y si hacemos eso, nos vamos a sorprender porque de ahí van a salir cosas maravillosas, esos salones de clase. Van a salir los científicos, van a salir los médicos, van a salir los artistas, los maestros, los empresarios. Van a salir de ahí. Esa es la gente que va a construir un país extraordinario y nos corresponde a nosotros realmente asegurarnos de que creamos las condiciones para que salga. Un corotú, que es un árbol espectacular, sale de una semillita muy pequeña. Eso es lo que tenemos en los salones de clase. Nos corresponde a nosotros crear las condiciones como buenos jardineros para que esa semilla no muera, sino que florezca. Muchas gracias. Y sí, efectivamente es como menciona, esos niños que están hoy en día, ellos quieren aprender, tienen ganas de ser líderes en el futuro, de formar parte, pues de entrar luego a un trabajo, pero también tiene que nacer pues de cada uno de nosotros el hecho de ayudar, apoyar a que ellos lleguen a ese objetivo, ellos logren, y creo que hay que, o sea, como se establecen en Visión País 2050, hay que tener pues objetivos claros de cómo se va a alcanzar eso y cómo se van a dar esas herramientas a esos muchachos para que puedan ser, pues, como dije, los líderes del futuro. Muchísimas gracias. Sí, si me permite un comentario con relación a esto, nada más para ver el tema a nivel de seguridad y de forma de pensar. Mi esposa es italiana, yo me acuerdo la primera vez que fui a visitar a mi familia política allá en Italia, hablando con un niño, le pregunté, oye, ¿tú qué quieres hacer cuando seas grande? Dice, yo quiero construir y diseñar automóviles. Nuestros niños piensan en comprarse un automóvil. Pero ellos pueden. No hay nada que diga que ellos no puedan hacerlo. Necesitamos soñar. Ellos tienen que creérselo, porque si ni siquiera me lo creo, no hay forma que lo convierta en realidad. Así es. Completamente de acuerdo con ese último comentario. Ahora quería pasar a lo que es el sector de salud y para eso pues tenemos al doctor Prosperi que también nos va a dar un poco sus comentarios y los objetivos a los que nos tenemos que enfocar en el sector salud en particular. Muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, primero que nada, gracias a PEDE y a los organizadores de CADE por invitarme a participar en este evento. Yo
lo que hice para compartir con ustedes fue una revisión de la propuesta que hace CADE 2050 en el libro, la propuesta que hace sobre salud. Y extraje de ahí algunos mensajes que considero principales y voy a compartirlos con ustedes, potentes, por cierto, y lógicamente los objetivos estratégicos que propone el capítulo sobre salud en el documento, que no son otra cosa que los impostergables, ¿no? O las soluciones ineludibles que se plantean. Pero antes de comenzar a compartir exactamente lo que elaboré, quiero subrayar que las dos presentaciones que hicieron los economistas del BID previamente a esto, establecen el contexto obligatorio para el desarrollo de lo que sea que vayamos a hacer en salud y lógicamente en educación, ¿no? ¿Verdad? Cuando uno mira los indicadores, cuando uno mira las grandes inequidades, el choque entre el crecimiento económico y la inequidad, cuando uno baja los indicadores a nivel de provincias y comarcas indígenas del territorio, bueno, eso hay que tenerlo bien en mente a la hora de que vayamos a trabajar, lo que sea que vayamos a trabajar para garantizar el acceso equitativo a la salud a todos y todas en el territorio. Dicho eso, a mí realmente me produjo una gran satisfacción y hasta emoción, por así decirlo, que CADE inicia su propuesta sobre salud destacando que la salud es un derecho humano, que la salud es un derecho humano y es un derecho humano fundamental para el crecimiento económico, para el desarrollo humano sostenible, para lo que sea que vayamos a hacer. Y en ese sentido la propuesta, a lo largo de las páginas de la propuesta, manda con mucha fuerza la necesidad de avanzar en los componentes de ese derecho humano. En particular, en la disponibilidad de servicios, no solo de atención a la enfermedad, sino de promoción y prevención, la accesibilidad, la aceptación por parte de la gente a lo que se ofrece desde el sector público de salud y con mucha fuerza el tema de la calidad y la calidez de las prestaciones que se ofrecen en el sistema. Eso de entrada para mí fue un mensaje sólido, contundente. El documento después entra voy a hacer un resumen y los invito a la lectura completa del documento. Como dijo Felipe Ariel, es un documento amplio que es obligatorio que lo leamos completamente, pero el documento, en mi opinión, desarrolla con mucha profundidad 3 temas. El primero es todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que hacer con la estructura y la organización del sistema de salud panameño, poniendo de relieve que es un sistema bicéfalo, que es un sistema fragmentado, que es un sistema segmentado, que es un sistema en el cual prevalece un modelo de atención centrado en la enfermedad y no en la promoción y en la prevención de las enfermedades, que es un sistema que no tiene, en el cual no hay suficiente peso a lo que es la atención primaria de salud, la promoción de la salud. Y sobre el tema de la segmentación y la fragmentación, llama mucho es un problema central que tenemos que resolver. Si nosotros no resolvemos eso, y por dicha está en la propuesta de CADE, en la propuesta de APD y en la propuesta de todos los candidatos a presidente, la necesidad de avanzar en la unificación del sistema de salud. O sea, eso pareciera que es la imagen objetivo en salud de todos y todas. Qué bueno que así sea. También hace mucho énfasis el documento, y me encanta porque lo pone con muchos ejemplos, a la inequidad, la gran inequidad que hay en este país, en términos de acceso a los servicios de salud y en términos de situación de salud. Y el documento, digamos que sustenta esa afirmación en el análisis de 4 indicadores, que ya creo que los economistas, los compañeros también los desarrollaron. El 1, la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la esperanza de vida, los 4, perdón, y el estado de nutrición de la población. Y demuestra, y podemos verificarlo en cualquier fuente de información disponible en este país,
que aunque nosotros mostramos un avance positivo cuando vemos los promedios de los indicadores a nivel nacional, nosotros nos llenamos a veces de entusiasmo cuando decimos que la mortalidad infantil va disminuyendo, que la mortalidad materna va disminuyendo, que la esperanza de vida va aumentando, que la nutrición, la situación nutricional de los panameños y de los niños panameños y panameñas va mejorando. Eso es verdad, pero cuando analizamos los indicadores vemos que no es así para todo el país. O sea, no es así para el 20% de la población que padece pobreza multidimensional y vive en las provincias y comarcas más pobres de nuestro territorio y en las zonas rurales postergadas. Ahí en esos sitios la esperanza de vida es, por ejemplo, 10 años, 12 años menor que lo que es para cualquiera que viva en la capital. La mortalidad infantil, como ya lo dijo creo que Tomás o Juan, ¿no? Es el doble de lo que es en el resto del país, la mortalidad materna hasta 3 veces, entonces no hay servicios de salud, no hay un sistema de educación que llegue en las posibilidades de que las mujeres y los niños fallezcan durante el embarazo, el parto o el puerperio, son enormes comparadas con lo que pasa en la capital, lo mismo con el embarazo en las adolescentes, ¿no, verdad? Es mucho más elevado en esas áreas, lo cual es un riesgo para la salud. Entonces, ese tema de las inequidades está planteado con mucha fuerza. El otro tema que plantea con mucha fuerza acá es el tema de la ineficiencia en el gasto público en salud. Fíjense ustedes que el año pasado, en 2023, entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, tuvieron disponibles $10.000 millones en su presupuesto. Eso es casi el 8% del Producto Interno Bruto. Y sin embargo, nosotros mostramos indicadores que no son mejores que los indicadores de países en la región que invierten mucho menos en salud que nosotros. Entonces, es evidente que hay una eficiencia en el gasto en salud y que se debe mejorar. Se debe mejorar y ahí APD mete por primera vez, ya lo dijo en la inequidad, mete por primera vez la cuña necesaria, muy necesaria, de que el sector privado participe en la gestión, en la organización del sistema de salud y en la utilización eficiente de los recursos que el país invierte en salud, ¿no es verdad? Que eso no ocurre, no ha ocurrido. El sector privado ha estado ausente y a veces hasta me da la impresión de que aquí le tienen miedo a las alianzas público-privadas, ¿no es verdad? Y el sector público no se atreve a meterse a trabajar con el sector privado y es un soberano error porque el documento también lo dice, ese gasto en salud de Panamá, ya no el público, sino el de Panamá, el 75% del gasto en salud de Panamá es del gobierno, pero casi el 30% del gasto en salud es del bolsillo de los panameños. La gente está invirtiendo 30% de los casi 10.000, 15.000 millones de dólares anuales de sus bolsillos para resolver sus problemas de salud, porque no encuentra la solución en el sector público. ¿No es verdad? Porque no se siente satisfecha con lo que le da el sector público. Eso también es algo que la APD propone involucrarse en ayudar al manejo eficiente de estos recursos. Pero no solo es, el documento no solo arroja problemas, sino que el documento también aprovecha, después de plantear estos problemas y más, para poner de relieve, diría yo, 2 documentos que por cierto son resoluciones nacionales disponibles en Gaceta Oficial y mandatados, si existe el término, para orientar las políticas de salud, que fueron 2 documentos que fueron formulados por la Comisión de Alto Nivel que se creó en Panamá en el 2016 para tal efecto. Uno es el llamado Libro Blanco. El documento de APD hace referencia al Libro Blanco, que es la propuesta para la transformación del sistema con un enfoque de políticas, y el otro es el documento para la inclusión de la promoción de la salud como política nacional, ¿no es verdad?, en lo que hace el sistema público de salud. Esos 2 documentos son muy buenos, son muy fuertes, y en sus compromisos, antes de señalar que APD no fue incluido, que el sector privado tampoco fue incluido en la Comisión de Alto Nivel, lo cual para mí es una falencia
gigantesca, ¿no es verdad? Porque en esa comisión de alto nivel deben participar todos y todas todos los que tienen voz y pueden aportar cosas positivas. Pero bueno, APEDES, el documento de CADE, se compromete en su primer objetivo, en el primero de los 8 objetivos que plantea, a formar parte, o sea, desea formar parte de la comisión de alto nivel y por ende desea aprovechar el material que ya existe escrito como ese documento de la transformación para avanzar en la transformación del sistema de salud. Ya entré en los objetivos estratégicos, son 8, no me lo sé de memoria, o sí me lo sé, pero no los voy a compartir con ustedes para no aburrirlos demasiado, pero sí vale la pena que los lean porque realmente son contundentes, son mandatos, y yo espero de todo corazón que las nuevas autoridades los consideren en su quehacer. Tienen que ver, lógicamente, como ya dije, con estos 2 temas de la introducción del sector privado en la CAN, la participación del sector privado en el financiamiento, la búsqueda de un sistema que garantice el acceso permanente, equitativo, económicamente razonable a medicamentos y bienes de salud pública, la unificación del sector salud, el fortalecimiento de la rectoría del ministerio, el desarrollo de un modelo de atención, como ya señalé antes, basado en la promoción y en la atención primaria de salud, el desarrollo de un modelo de gestión eficiente y efectivo que ayude a que las redes integradas de salud sean eso, precisamente integradas, y que le lleven a la solución, a la población, de manera oportuna la solución a sus problemas. Y también señala el último objetivo estratégico, la necesidad de avanzar en todo lo que tiene que ver con la tecnología y la innovación tecnológica, la investigación, para traer conocimientos actualizados y basados en evidencias científicas en el quehacer cotidiano de salud, ¿no? ¿Verdad? No solamente en la atención clínica de las enfermedades, sino en la promoción y en la prevención. Por ahí me quedo. Es un documento bien amplio. Me dijeron que tenía 15 minutos para esto, creo que fue un poquito menos, pero igual, espero que en las preguntas al final poder ampliar un poco más. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, doctor Prosperi. O sea, la verdad que el tema de salud es otro tema que, bueno, escuchamos en medios, en los comentarios de las personas, de que genera mucha preocupación. Como usted dice, genera mucha preocupación el hecho de a veces no conseguir ciertos medicamentos, no recibir la atención que uno espera, y al final eso es un derecho que tienen todas las personas y que sin duda hay que trabajar para llegar y poder dar el servicio de calidad que cada uno de nosotros merece, básicamente. Entonces, ahorita quiero pasar a lo que es el tercer componente o el tercer sector que conforma este pilar de la inclusión, que es grupos prioritarios, y bueno, darle la bienvenida al señor Rodríguez. Gracias, Viviana. Perdonen, pero a mí me tiene afectado el polvo, el caso de Cerro Patacón. Tengo varias semanas afectado. Primero quiero agradecerles la invitación a nombre de Naciones Unidas a la Junta Directiva de APEDE y al equipo de CADE por la invitación. Siempre es bueno estar en estos escenarios invitados para hacer comentarios de distintos tipos. Quiero poner en perspectiva algunas cosas que están dentro, o algunos elementos que están dentro de la visión. La primera de ellas, que me parece muy importante, es que la visión no habla de lo social, habla es de inclusión. Y esto es importante porque es una acción activa. Generalmente, cuando nosotros tenemos planes o tenemos planificaciones, lo dividimos por áreas, y por las áreas son todas pasivas porque son un conjunto de datos. Pero cuando tú quieres hacer política, tú colocas conceptos activos. El concepto de inclusión es un concepto activo. Voy a señalar algunos puntos, pero ya, digamos, las explicaciones más detalladas fueron dadas por Tomás Bermúdez y Juan José Barrios, ¿sí? Pero en función de la visión activa que está colocada dentro del documento, voy a hacer algunas puntualizaciones que merecen tener en cuenta y con mucha atención. El primero de ellos es la persistencia de la desigualdad a pesar del crecimiento económico. Panamá está viviendo en los últimos 5 años una situación bastante
bastante llamativa, y es el hecho de que su economía puede crecer, pero al mismo tiempo la desigualdad no baja a la misma velocidad, ¿vale? Hay un efecto inverso. Esto ya lo han vivido algunos países de Centroamérica, lo que indica que en los próximos años Panamá se va a enfrentar a problemas estructurales, como ya plantearon los colegas del BID. O sea, lo que viene en política pública es enfrentar problemas estructurales, ya no tan coyunturales como antes. El siguiente elemento que aparece dentro del documento, que a mí me parece muy interesante y también fue mencionado, es la inversión social, si tiene rendimientos o tiene resultados. No está claro eso porque nosotros todavía, digamos, no medimos todos los impactos de toda la inversión que vamos a hacer y vamos haciendo a lo largo de los años, y eso provoca también que a veces no tengamos claro el panorama de hacia dónde estamos orientando todo tipo de gasto o todo tipo de inversión. Un tercer elemento que está en esta primera mirada es que todo lo que tiene que ver con género, etnia, ciclo de vida y demás, allí se van a mantener una serie de disparidades dependiendo de la región o dependiendo del área donde estén las personas ubicadas. Estos tres elementos son básicos para tomar decisiones en una política pública. Uno, estamos frente a la desigualdad, ya no es la pobreza, ya no es la exclusión, ya no es la vulnerabilidad, y hay que aprender ahora, digamos, a cómo enfrentar la desigualdad y qué políticas tenemos que desarrollar. Dos, toda inversión tiene que medir su impacto. Por tanto, tenemos que volver a esa idea para poder observar cuán efectiva es la inversión. Por último, todo esto de las disparidades, que lo que nos va dando es cuáles son las poblaciones que se están quedando atrás. Cuando usted hace un análisis cruzado, por ejemplo, en el caso de la mujer rural o la mujer indígena, inmediatamente aparece quiénes se están quedando atrás. Cuando hace un cruce, por ejemplo, entre los jóvenes urbanos y están en las áreas digamos, más vulnerables de la ciudad, también nos encontramos con la población que se está quedando atrás. En el documento hay buenas noticias, siempre hay buenas noticias en los documentos y uno lo tiene que reconocer. El documento plantea un hecho bien clave que es: existen medidas y métricas sobre la dinámica social del país. Años atrás no teníamos esto, no lo teníamos y no podíamos decir qué era lo que pasaba en lo social. Se mencionan 4 mediciones que a mí me parece que son interesantes: el índice de progreso social, el índice de desarrollo humano, el índice de Gini y el índice de pobreza multidimensional. 2 de ellos, y si uno quiere hasta 3, se calculan aquí en Panamá. Eso es importante. Antes no lo hacíamos, antes nosotros teníamos siempre un organismo internacional que nos daba las cifras y ahora nosotros podemos calcular, medir y decir dónde nos estamos quedando sin datos para poder explicar problemas. Esto no quiere decir que es lo único que vamos a hacer, sino que hay otros elementos también que potenciar para tener métricas cada vez más exactas para poder atender a la población, no solamente a la que se está quedando atrás, sino tener servicios de calidad como se planteó acá. Otro elemento también que me parece muy importante y es donde me voy a detener un poquito más, es en el caso de que la política pública, en el caso de Panamá, está claramente orientada hacia el desarrollo social. Estos ciclos que tenemos de los últimos gobiernos prácticamente se ha concentrado en el desarrollo. Entonces, esto plantea un reto hacia adelante. ¿Por qué plantea un reto? Porque los problemas que vamos a enfrentar son estructurales, entonces tenemos que darle, digamos, una adaptación, una adecuación a las políticas públicas que vienen. Un elemento central que está en el documento es la innovación. O sea, puede innovarse en el área social, según el documento lo que está planteando, sí se puede innovar. La innovación social no solamente implica de que uno va a utilizar determinada tecnología, sino implica también cómo se va a prestar el servicio, cómo se va a evaluar el servicio, cómo se va a localizar el servicio. Otro elemento interesante es lo que tiene que ver con el caso del fortalecimiento institucional. Nosotros generalmente cuando vemos fortalecimiento institucional lo primero que pensamos es en un edificio, pero el fortalecimiento institucional implica otras cosas, mucho más profundas que simplemente el servicio. Por ejemplo, el caso de la transparencia y rendición de cuentas. O sea, si nosotros tenemos una inversión pública importante en todo lo que llamamos el sector social, los ciudadanos tienen derecho a tener claro dónde está esa inversión y cuál es la efectividad que tiene esa inversión. ¿Qué más tiene que darse dentro de esta perspectiva de fortalecimiento? La participación de la ciudadanía. O sea, todos los consejos que se han creado deben adecuarse para ser consejos altamente deliberativos y ser consejos que tengan también la posibilidad de participación de la sociedad. Por último, todo lo que tiene que ver con el caso de la inclusión y la reducción de las desigualdades que no se va a poder desarrollar si no se toma en cuenta la cultura de la población hacia la cual se dirige esa política.
Tres elementos para concluir que señala el documento y que están en medio de las dos presentaciones que nos antecedieron. Primero de ellos, las estrategias integrales. O sea, la reducción de la desigualdad no se podrá dar, ni la de la pobreza, ni de la exclusión, no se va a poder dar sin tener una estrategia integral y combinada. O sea, todas las acciones estas, ministerios de sector y demás, van a tener que ceder paso porque lo que viene es una atención integral para poder resolver estos problemas. Un segundo elemento que nosotros hemos estado discutiendo en Panamá en torno a todo esto de los subsidios, las transferencias a los hogares y a las familias, es el caso de la protección social. La protección social de aquí en adelante, por el caso del cambio climático y otra serie de situaciones, va a tener que adaptarse ahora directamente a casos de vulnerabilidad. O sea, ya no estar solo en el caso de pobreza, pobreza extrema, exclusión y demás, sino ir también hacia la vulnerabilidad, porque vamos a tener sectores hacia adelante en el cual va a cambiar totalmente el ecosistema en el cual se mueve esa población y van a requerir atención. Y en este caso, una atención adaptativa. Y por último, el tema de la equidad territorial, étnica y de género, que es un debate que está insistentemente en el documento y que debe ponérsele atención. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando hemos hecho otra serie de presentaciones sobre la desigualdad en Panamá, cuando tú observas la desigualdad por áreas, no se muestran muchas variaciones importantes. Cuando lo hace por sexo, no se presentan variaciones importantes. Cuando lo hace por ingreso, se ven variaciones importantes. Pero cuando tú vas viendo todas las variables, prácticamente la desigualdad es un núcleo duro que requiere una política distinta y es lo que vamos a enfrentar hacia adelante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, iniciando un poco lo que es ya la fase de preguntas, quería de hecho aprovechar el cierre que hizo el señor Rodríguez para empezar haciendo pues la primera pregunta, que es ¿cómo se planea o qué se ha pensado para enfrentar esa pobreza y esa desigualdad que existe en el país? O sea, ¿qué planes se podrían tomar para lograr reducir esa brecha? Bueno, o sea, en Panamá, vamos a explicarlo de esta manera un poco para ponerlo en perspectiva. O sea, en Panamá nosotros en los últimos 15 años hemos aprendido mucho de la pobreza. O sea, tenemos políticas que hay que adecuar, porque todas las políticas hay que adecuarlas, no siempre se va a mantener la misma condición y la intervención no siempre va a estar definida de la misma manera. O sea que nosotros lo que están diciendo las cifras es que cada vez más las intervenciones que se están desarrollando en Panamá contra la pobreza están teniendo efectividad. Ahora bien, la pregunta no es si tienen efectividad, la pregunta es si ese tipo de políticas son sostenibles. Y ahí es donde está el problema. O sea, las políticas que nosotros debemos impulsar hacia adelante deben ser políticas que sean sostenibles para poder que efectivamente la situación de pobreza varíe. O sea, nosotros tenemos, algunos indicadores que señalan que, por ejemplo, los jóvenes que empezaron con todas las transferencias condicionadas ya están en las universidades. O sea, hemos hecho un avance importante en eso. Hemos hecho un avance importante también en la cantidad de niños que han retornado a las escuelas. Hemos hecho un avance importante con las políticas de inclusión, no con políticas hacia el sector social, políticas inclusivas, o sea, incluye al beneficiario o al sujeto de la política, que en este caso es la población, y en este caso la población que se está quedando siempre más atrás. O sea, una política inclusiva es una política que desarrolla intervenciones con un tiempo y con un objetivo determinado, que es hacia dónde, debe orientarse toda la política pública en el área social. Muchas gracias. Atando un poquito eso y haciendo una pregunta que comentó muy bien el doctor, o sea, un comentario que hizo el doctor Prosperi, que sabemos que es un tema álgido, mencionado bastante, es cómo se logra el acceso a esos medicamentos, o sea, cómo se asegura que lleguen esos medicamentos en general a toda la población y también, por ejemplo, a estos grupos prioritarios que sabemos que a veces son los más afectados. Okay. No es una pregunta fácil y no tiene una respuesta tampoco fácil, ¿no? Vamos a ver un poco qué significa el acceso a medicamentos. Bueno, el acceso a medicamentos significa que la población tenga acceso a las medicinas que necesita cuando las necesita,
cuando las necesite y dónde las necesite. Eso es importante. Entonces, voy a simplificar un poco la cosa y voy a referirme a por un lado, la población que necesita las medicinas y por otro lado, los proveedores de las medicinas, los que les dan las medicinas. Entonces, pareciera que si nosotros resolvemos la incoordinación que existe entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social y creamos una autoridad nacional reguladora del acceso a los medicamentos autónoma, libre de las posibilidades de injerencia política o empresarial o de cualquier tipo, una autonomía sólida con gente bien preparada, bien capaz para ejercer ese rol de regulador, vamos por buen camino. Entonces, lógicamente que el tema de la coordinación entre las dos instituciones implica la definición de cuadros básicos de medicamentos, la definición de mecanismos eficientes de compras, de selección y compras de los medicamentos a lo interno de las instituciones. Y señalo las instituciones porque entre las dos instituciones deben resolver el problema del acceso a medicamentos a toda la población, a toda la población. Siempre habrá una población que quiere otro medicamento que no esté dentro del cuadro básico de las dos instituciones públicas, ya sea porque escuchó o porque el médico se lo va a recetar y va al sector privado a buscarlo. Pero con eso resolvemos la mayoría del problema. Ahora bien, ya no me he referido todavía a la compra de medicamentos a nivel de las farmacias privadas, que es el tema crítico, ¿no? Que a cada rato está en la palestra y en el escrutinio público, pero lo voy a tocar a riesgo de que algún riesgo. Pero bueno, existen mecanismos que han demostrado para el sector público que son altamente eficientes para desarrollar los procesos de negociación y compra conjunta de los medicamentos y los bienes de servicios que hagan falta. Esos mecanismos hay que utilizarlos, pero hay que utilizarlos de manera transparente. La primera ventaja que tienen esos mecanismos internacionales, entre los cuales hay varias agencias del sistema de Naciones Unidas expertas en eso, la primera ventaja que tienen es que son transparentes y de alguna manera evitan la corrupción que puede haber en el proceso de selección y compra de medicamentos, porque de que la hay. No vamos a decir que hay transparencia total en la adquisición de medicamentos, no existe. Entonces, eso hay que explorarlo. Y hay que explorarlo, pero no solamente decir, bueno, vamos a comprarle a la OPS, vamos a comprarle a UNOPS. No, vamos a pedirle a esta gente que nos ofrezcan un catálogo de precios que lo ofrecen de medicamentos, y entonces vamos a la industria farmacéutica nacional y le decimos a la industria farmacéutica nacional: entren en esta dinámica, ofrezcan un mejor precio que el que nos ofrece la industria internacional, ofrezcan la misma calidad a menor precio y se lo compramos a ustedes, se lo compramos a la industria farmacéutica, no a la OPS ni a la UNOPS, a la industria farmacéutica nacional, pero a precios que sean razonables. El documento de APD hace referencia sobre esto y señala de manera un poco tibia, pero para mí contundente, que los medicamentos sean económicamente accesibles, creo que dice el texto, literalmente. Y ahí está dicho todo. Ahí está dicho todo, porque económicamente accesible significa que los precios sean razonables, ¿no, verdad? Que no cueste aquí un medicamento el triple o el cuádruple de lo que cuesta en otro país de Centroamérica o de América Latina. Entonces, eso pasa por un proceso de negociación, de concertación entre la industria farmacéutica nacional, esa autoridad autónoma de regulación de los medicamentos, que por cierto no significa la creación de una instancia burocrática adicional y más gasto de dinero por parte del Estado, porque
ya existen dentro del Ministerio de Salud una Dirección Nacional de Farmacias y Drogas con todos los recursos humanos capacitados para llevar a cabo esto. Y en la Caja de Seguro Social también. Pero no son autónomos. Dependen de los vaivenes políticos, dependen de la influencia de ministros, directores de la Caja, diputados, etcétera. Entonces, esta misma gente fortalecida, empoderada, capacitada, puede hacerse cargo de ese rol. Como dije, yo sé que me quedo corto en la respuesta, pero es parte del análisis que hay que hacer. Es un tema de fondo, ¿ah? Es un tema de fondo. Ustedes ven que todos los aspirantes a presidente de la República en su propuesta, en su discurso, ¿no es verdad?, en su canto de sirena, nos dicen medicamentos gratis para todo el mundo, medicamentos más baratos para todo el mundo. Vamos a resolver. Eso es bien difícil. Yo quiero ver cómo lo van a hacer cuando estén sentados en el taburete del Palacio de las Garzas, ¿no? Ok, hasta ahí me quedo. Gracias. Muchas gracias. Sí, sin duda el tema de los medicamentos es un tema complejo, es un tema que no hay como una respuesta fácil o una respuesta de así es como lo tenemos que hacer, pero o sea, lo importante es trabajar para alcanzar eso. Y yo quería hacer otra pregunta que no es fácil, que es en cuanto al tema de educación, de cómo se garantiza ese acceso a la educación, cómo se garantiza que los muchachos tengan ese desarrollo en la innovación, en la creatividad, en formar a los líderes del futuro y, como comentaba pues el señor Barrios en su presentación, reducir esa brecha entre estos estudiantes y su inserción en el mercado laboral. Sí, muy buena pregunta porque voy a comenzar por la última parte. La brecha entre lo que se requiere hoy y lo que está saliendo del sistema es gigantesca. Aproximadamente el promedio de personas que las empresas necesitan entrevistar para ver si sacan a alguien, estamos hablando que de 100 currículums que reciben, más o menos como 5 son los que simplemente les sirven para ir hacia adelante. Es una brecha gigantesca. Y de esos, a ver si funciona adelante. Y muchas de las fallas, por supuesto, hay fallas en los jóvenes, a veces en la parte académica. Nosotros tenemos jóvenes que no saben ni siquiera escribir bien. Tienen horrores gramaticales, horrores de ortografía, no saben expresar sus ideas, no saben pensar. Han aprendido simplemente a memorizar y simplemente son personas que están muy limitadas cuando por ejemplo, para poder innovar, si yo quiero escribir un software o voy a inventar algo, yo necesito tener la capacidad de entender, tengo que poder sacar abstracciones, pensar fuera de la caja, etc. Eso no es el pensamiento que nuestros jóvenes han aprendido. Ellos han aprendido a memorizar, a aprenderse cosas, a tener la respuesta correcta, en un mundo donde eso cada vez es más debatible. Entonces hay una brecha muy grande con hoy y la brecha va a ser todavía más gigante con lo que viene, que ni siquiera sabemos qué es lo que va a ocurrir. Desde el año pasado acá ha habido un impacto muy grande en lo que es inteligencia artificial, que para clarificar, no existe inteligencia artificial porque lo que se le llama inteligencia artificial es un nombre de marketing. Lo que hay son software que procesan muy rápido, pero que están muy lejos de tener algún tipo de inteligencia. Eso es importante porque la gente está mareada con eso, está pensando, bueno, el ser humano ya no es importante, los chicos ya no tienen que aprender nada porque todo lo hace una máquina, olvídense. Esas máquinas dependen de los seres humanos y es más, hay que verlas con mucho cuidado porque todo software incluye todos los prejuicios y toda la mentalidad que lo programó. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos recibiendo. Y más importante todavía es fortalecer a nuestros estudiantes con pensamiento crítico. No tenemos por qué creer todas las tonterías que dice de repente supuestos expertos o personas que salen hablando. Cada uno de nosotros tiene su mente, tiene su capacidad, tiene que desarrollarla para analizar eso y decir, bueno, esto tiene sentido, esto no. Voy a investigar un poquito más en esto. Eso lo necesitamos. Por eso regreso yo al tema de la educación, que esta educación que necesitamos nosotros tiene que ser una educación mucho más allá, que necesita ir mucho más allá que una educación académica, que por supuesto tiene que ser una educación académica sólida. El día de hoy ya no hay ningún tipo de excusa para que una persona tenga vacíos en temas académicos. No se conecta en Internet. Cualquier educador puede perfectamente bien estar en contacto con expertos a nivel mundial simplemente a través de videos, a través de cursos, a través de documentos y formarse suficientemente bien como para poder transmitirle esto a los chicos. El tema está en que quiera hacerlo. Por lo tanto, ¿dónde está el 80-20? ¿Dónde siempre ha estado y dónde va a estar? Es en los educadores. Necesitamos asegurarnos primero que tenemos personas que de verdad quieren enseñar. Nosotros tenemos educadores que son extraordinarios. En mi caso personal, yo me gradué del Colegio San Antonio en Puerto Armuelles.
¿Quiénes aquí han ido a Puerto Armuelles? Perfecto, muy bien. Los que no lo conocen, Puerto Armuelles es como Nueva York, pero diferente, ¿no? Así que las instrucciones son: tome la Interamericana rumbo a Costa Rica. Cuando se acabó el país, toma mano izquierda, y cuando llegó al mar, ya llegó ahí a Puerto Armuelles. Pero mi colegio, el Colegio San Antonio, fue físicamente, era un edificio de madera, edificio entre comillas, de 2 pisos, que fue donado por la Chiriquí Company y fue transportado por varias personas, gente del pueblo, lo llevaron, lo pusieron ahí. Las ventanas eran de alambre estos de gallina, metálicos. Pero ahí aprendimos literatura, aprendimos gramática, aprendimos física, aprendimos ciencia, porque la infraestructura es importante, pero no es lo que va a ser la enseñanza. Y de ahí también, en aquel entonces ni siquiera yo pensaba dónde es que estábamos metidos, porque estábamos metidos bien lejos. Pero mis compañeros y yo pensábamos que no íbamos a comer el mundo. Recuerdo que cuando nos graduamos, vinimos y visitamos todas las embajadas aquí en Panamá, donde nos decían que no íbamos a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Hasta que cada uno fue encontrando su camino y fue avanzando. Pero eso no es un tema académico. Eso es seguridad en sí mismo. Eso es liderazgo, visión, pasión, creérselo uno mismo. Eso tiene que estar en la educación. Y eso comienza con el educador. Si el educador no se lo cree, no va a poder transmitirlo a los estudiantes. La segunda persona más influyente para un niño, después de sus padres, es el maestro. Entonces, ahí está. Nosotros tenemos que regresar, que el maestro recupere el rol que tuvo hace mucho tiempo, que era una persona que iba mucho más allá de simplemente transmitir cosas académicas, sino que era como la fuente de sabiduría del pueblo. Necesitamos que nuestras escuelas se conviertan en eso. Nosotros necesitamos honrar ese rol, prestarle atención. No cualquiera puede ni debe ser maestro. Eso debemos asegurarnos que nosotros seleccionemos bien y tenemos que invertirle a ellos y tenemos que acompañarlos, tenemos que ir de la mano. Necesitamos tomar las decisiones. Miren, los problemas nuestros en educación no son técnicos. Eso está resuelto hace tiempo. Son temas de voluntad, son temas políticos. Todos los que estamos aquí y todos los que han estado en contacto con la educación saben que no es un tema de saber qué es lo que hay que hacer. Además, hay planes, pero por montones. Eso está estudiado de pie a cabeza. El asunto es ponerlo en práctica. ¿Y por qué es un desafío ponerlo en práctica? Porque igual que todo proceso de cambio, va a haber personas que no le va a gustar. Y entonces, pero bueno, así es. Tenemos que tomar decisiones de verdad. Tenemos que pensar en los estudiantes, en los chicos, en nuestro futuro y dejar de estar pensando en que le voy a pisar el pie a esta persona que está aquí porque vende las empanadas allá al otro lado y no van a pasar entonces por ahí. Que el otro no le va a gustar porque me va a cerrar la calle por el otro lado. Ese es el tipo de diálogo que nosotros tenemos. Hay que tomar decisiones valientes. Y tenemos que tomarla y nos toca a nosotros, los que estamos aquí, porque los niños no pueden tomarla, ellos están en los salones de clase, nos toca a los adultos. Siento yo que sería fallar a nuestra responsabilidad, y estoy utilizando la palabra en cuanto a la capacidad de responder, no en cuanto a culpabilidad, pero en cuanto a capacidad de responder, estaremos fallando tremendamente si por miedo, por temor, por cobardía, no tomamos las decisiones que tenemos que tomar. Tenemos que tomarlas, tenemos que exigirle a las personas que son electas, que trabajan para nosotros, porque nosotros somos ciudadanos y los que pagamos impuestos. Esos recursos no son del gobierno ni nada, son recursos nuestros, los que estamos aquí, y este es nuestro país. A propósito, nadie va a venir a resolver eso por nosotros. Nos toca a nosotros, así que eso de que hayan, deberían, por favor, eso no existe. Tenemos que ser nosotros mismos los que tomemos las decisiones y con valentía hagamos lo que tenemos que hacer y actuemos. Entonces, eso es mi reflexión. Gracias. Bueno, yo quería aprovechar también estos minutos como para dejar un mensaje a todas las personas que están aquí de cada uno de esos temas, y sabemos que ya falta muy poco pues para que entre el nuevo presidente o presidenta del país. ¿Cuáles ustedes consideran que deberían ser las primeras acciones que ellos deberían tomar en cuanto a salud, educación y grupos prioritarios? Entonces quería dejar como que esa última pregunta, pueden contestarla en el orden que ustedes quieran, para dejar como que ese mensaje clave, ese punto importante en este panel, y que las personas que están aquí presentes pues se lleven como esa reflexión final. ¿Qué quieran? Bueno, de repente sigo yo. Yo diría que
Unos tienen mucho, otros tienen poquito, pero todos tenemos una mezcla de todo. Y las personas que nos hemos educado no necesitamos que nadie nos venga a estar regalando cosas ni a estar resolviendo la vida. Los que nos hemos educado tenemos la capacidad no solamente de generar para nosotros mismos, sino también generar para los demás. Las personas educadas le prestan atención a su salud, porque la mayoría de los problemas de salud son problemas de estilo de vida. Se cuidan mejor, se alimentan mejor, hacen las cosas, estudian, buscan, toman iniciativa. Nosotros necesitamos de verdad invertirle eso. No existen personas pobres, existe pobreza. Tenemos que dejar de ver esto como que la gente es pobre y entonces tengo que ver qué es lo que hago y le doy unas muletas y unas cosas, que eso no existe. Veamos a las personas con dignidad que la tienen, con la capacidad que tienen. Allá en las comarcas, las zonas más, a lo mejor, alejadas, ahí tenemos científicos, artistas, ahí tenemos inventores, tenemos esto, están ahí, pero necesitamos ayudarles a que salgan. Entonces, quitémonos esto de que vamos nosotros a hacer caridad con ellos y ver cómo de alguna forma le damos de comer o le hacemos esto. Bueno, al inicio sí hay que darle un empujoncito, pero vamos a verlo como lo que son. Son seres humanos capaces, con todo un mundo por delante, y lo que podemos hacer los demás es ser solidarios, acercarnos a ellos, darles una mano y alarlos hacia acá, que vengan y ocupen el lugar que les corresponde. Bueno, gracias. Yo pienso que lo primero que tenemos que decirle y hacerle ver a las próximas autoridades es que ellos son empleados nuestros, ¿no es verdad? Nosotros, el pueblo soberano, todos nosotros somos la población, la sociedad, ¿no es verdad? Somos los que mandamos en el país. Tenemos que hacer valer ese valor nuestro, ¿no es verdad? Entonces no hay espacio para que el que venga a hacer el gobierno invente e improvise. Lo que tiene que hacer es seguir el mandato de la ciudadanía. Y el mandato de la ciudadanía en salud ya está escrito. Ya está escrito claramente. Está escrito en los acuerdos del Pacto Bicentenario que señalaba Felipe Ariel. Está escrito en la propuesta de transformación del sistema de salud que escribió la Comisión de Alto Nivel. Y está escrito desde los acuerdos de la concertación para el desarrollo hasta los últimos acuerdos que hayamos podido suscribir. Y eso pasa obligatoriamente por la unificación del sistema de salud. Ese es el mensaje. Mire, ustedes tienen que avanzar en sus primeros 100 días en la unificación del sistema de salud. No hay espacio, no hay espacio para inventar. Utilicen los recursos, lo que está escrito, utilicen los profesionales nacionales que hay en Panamá. Tenemos la gente para hacerla, tenemos los recursos financieros. Entréguennos en términos de 100 días un sistema de salud pública unificado, coordinado, que avance claramente hacia la integración del sistema de salud. Eso está escrito. Entonces, como digo, no hay espacio para inventar, no hay excusa. Ese debe ser el primer mandato. De ahí se desprende todo lo demás. Pero no perdamos de vista eso, lo primero que señalé, porque nosotros nos olvidamos de eso y la gente que se convierten en autoridades creen que pueden hacer lo que quieren y no pueden hacer lo que quieren. Tienen que seguir el mandato de la población. Eso es lo que está escrito. O sea, esta propuesta de CADE es un mandato, la propuesta de APEDE es un mandato, la propuesta del Pacto Bicentenario es un mandato ciudadano. No hay espacio para que vengan a inventar cosas nuevas que ya nosotros no les hemos dicho cómo tienen que hacerlas. Entonces, eso. Bueno, una de las primeras medidas que debiese tomar el gobierno que viene es decidirse por cerrar las brechas que hay en toda el área y en todas las poblaciones, la cobertura y demás. Esa sería como una primera medida, pero una medida que también incluya la participación de la población. O sea, la población no puede seguir siendo vista de manera pasiva. Tiene que entrar también en la dinámica de diseñar la política, de planificar la política y también de evaluar la política. Entonces sería, digamos, dos elementos. Por un lado, plantearse intervenciones que cierren las brechas. Por otro lado, plantearse accesos, puertas y ventanas para que la sociedad o la población
o los grupos que sean los interesados puedan entrar y observar cómo se está llevando esa dinámica. Esto plantearía un reto bien grande porque plantearía cambiar el esquema de gobernanza de las políticas públicas en Panamá, tener un esquema más abierto, más participativo, más transparente, en el cual la población sienta que efectivamente la inversión que se está dando es una inversión efectiva. Un último elemento sería el elemento de la innovación. O sea, en lo social también se puede innovar. No solamente se puede innovar, digamos, a través de las tecnologías y demás, sino que también se puede innovar en lo social generando un nuevo tipo de intervenciones, generando un nuevo tipo de impactos. Porque nosotros hasta ahora lo único que vemos siempre es, si yo invierto tanto en un estudiante, hay fracaso. Esa no es la única métrica que hay para saber si mi inversión es buena. Entonces, digamos que hay que variar la forma como nosotros vemos la innovación en lo social, incluidos esto de las plataformas de datos, los sistemas de información, ¿cómo se llama? La inteligencia artificial, también para ver, como dice el colega, que es un algoritmo que está allí. Observar también para ver qué es lo que puede mejorar esa política y puede ganar la confianza de ese ciudadano y al mismo tiempo potenciar al ciudadano que está en una situación o de vulnerabilidad o de pobreza o de exclusión para que, digamos, pueda salir de esa situación a través de todos los apoyos que le va dando el Estado en ese sentido. La innovación debe incluir algo también que no se ve mucho ahora mismo en Panamá, que es la vulnerabilidad. El ciclo que viene de políticas públicas se va a enfrentar a la vulnerabilidad, se va a enfrentar a las formas del cambio climático, se va a enfrentar a nuevos problemas que se están viendo ya en Panamá, por ejemplo, el caso de la migración, se va a enfrentar a una serie de situaciones con niños que van a dejar de tener todas las coberturas y que hay que cubrirlos para poder que puedan salir adelante. O sea, la política tiene que tomar en cuenta todas las situaciones de vulnerabilidad y no de manera pasiva, sino de manera activa. O sea, las comunidades o las regiones tienen que empezar a incluirse dentro de la política pública para poder cerrar las brechas incluso territoriales. Muchas gracias. Bueno, con esto yo quería hacer lo que es el cierre ya del panel sobre el pilar de la inclusión. Nuevamente agradecerle a nuestros expositores o panelistas del día de hoy. La verdad que fue un honor para mí estar hoy aquí moderando este panel. Sin duda dejaron mensajes muy poderosos, mensajes que se han quedado grabados en la mente de las personas y que se tienen que quedar grabados en la mente de las nuevas autoridades que van a venir. Y bueno, invitar a todos los aquí presentes que no han tenido oportunidad de revisar pues, el documento de Visión País 2050 para que le den una revisadita, vean las cosas que se proponen y vean la información tan relevante que trae este documento para Panamá, para crear el país que queremos. CADE 2024. Panamá. Desafíos y soluciones inevitables.